Estamos meditando el Evangelio de San Marcos, el capítulo 12, y hoy encontramos varias expresiones sobre las cuales podemos meditar. Nos dice el Evangelio que Jesús, en primer lugar, enseñaba en el templo, recordaba lo que David había dicho, que es esta expresión de el Señor de mi Señor, y lo hacía inspirado David por el Espíritu Santo. En primer lugar, este hecho de que Jesús enseñaba no hace otra cosa más que recordarnos que Cristo es la verdad y que por tanto Él es el Maestro que nos enseña esa verdad. Es decir, Él es quien se revela a sí mismo y revelándose a sí mismo nos revela también al Padre. Cristo enseña porque quiere que lo conozcamos. Cristo enseña porque quiere que conozcamos al Padre. Cristo enseña porque quiere que con la ayuda del Espíritu Santo nos pongamos de nuevo en camino para llegar a Él. ¿Por qué enseña desde el templo? Jesús enseña desde el templo porque el templo es el lugar donde habitaba Dios. Jesús enseña desde el templo porque Él era Dios mismo. Jesús enseña desde el templo para dar continuidad a esto que los judíos, que el pueblo de Israel escuchó primero por los patriarcas, después por los jueces, después por los profetas, y Él da continuidad y dice, ha llegado a su cumplimiento porque todo aquello que anunciaron soy yo mismo. Yo soy su salvación, yo soy su Mesías, yo soy su tiempo nuevo, yo soy el reino que había de venir, yo soy. Por eso Jesús enseña desde el templo. Y enseña partiendo desde un autor que es conocido por todos. Dice, David ha dicho. ¿Por qué dice David? Porque es el modo en que sabe que se abrirán los corazones de sus interlocutores. David es como la síntesis o un paradigma de lo que es la ley y la tradición judías. David es el rey por excelencia, aquel a quien el Señor prometió que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso, cuando a Jesús algunos lo reconocen como Mesías, le llaman Hijo de David, porque todos esperaban a un Mesías que fuera descendiente de David. Y es aquí donde Jesús da un aporte nuevo, un aporte diferente y enseña algo novedoso. En verdad, el Mesías no es hijo de David, porque David mismo le llama Señor. David mismo, movido por el Espíritu Santo, en los Salmos dice, el Señor de mi Señor, es decir, el Padre del Hijo. Entonces, si David le llama Señor, significa que no es su hijo. Lo que quería dar a entender con esto Jesús es que su mandato, su reino, lo que iba a comenzar, no era una misión humana que continuaba el reino, la dinastía o el legado de David, sino algo divino que venía a coronar la historia de la salvación y que venía a dar cumplimiento a las antiguas profecías, a las promesas de Dios. Por eso, cuando la gente escuchaba estas palabras de Jesús y el modo en que Él les interpretaba las Escrituras, es decir, se revelaba a sí mismo, porque Él es la Escritura, la gente lo escuchaba con agrado. ¿Qué podemos sacar de esto? En primer lugar, podemos preguntarnos si para nosotros, como para aquella multitud, Jesús es verdaderamente un maestro. Podemos preguntarnos si verdaderamente nosotros lo consideramos como Dios mismo. Si realmente cuando escuchamos hablar de Jesús o le escuchamos hablar a Jesús en las ocasiones en las que leemos el Evangelio, verdaderamente experimentamos y tomamos conciencia de que es Dios el que nos está hablando. También podemos preguntarnos si verdaderamente hemos entendido la palabra o solamente nos hemos quedado atrapados en tradiciones. Y también podemos pedirle al Espíritu Santo que Él ilumine nuestra vida, que ilumine nuestro corazón, para darnos cuenta de aquellas cosas que todavía están en las sombras y traerlas a la luz, traerlas a la verdad, presentarlas al Maestro
para que Él nos enseñe el modo correcto de vivir. Que el Señor nos conceda la gracia de que también cada que escuchemos la palabra de Dios, la escuchemos con agrado y con un gran espíritu de conversión, de cambio, de anhelo, de santidad. Buen día.